Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo a la hora que estén viendo este video. Les voy a explicar brevemente sobre cómo identificar o algunos aspectos importantes entre las gráficas de posición tiempo, que es esta que están viendo, que es X-T. Acuérdense que la posición también puede a veces mostrarse como una letra D o como una letra S, dependiendo del libro que estén viendo o el maestro que tengan. Entonces, pues aquí le vamos a llamar como quiera la gráfica de posición tiempo, pues XT, ¿ok? Entonces, una gráfica de posición tiempo, pues en el eje Y vamos a tener los metros de desplazamiento que va a tener o el desplazamiento, los metros, la cantidad o la magnitud que una partícula se va a estar moviendo hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante o hacia atrás, dependiendo. Y como es un plano cartesiano, pues acuérdense que todo lo que sube es positivo, todo lo que baja es negativo. Igual a la derecha es positivo, a la izquierda es negativo. Y en el eje X tenemos a la variable del tiempo. Entonces en el eje Y tenemos a los metros, porque es posición, tiempo, y en el eje Y tenemos al tiempo. Al eje X, perdón, tenemos al tiempo. Entonces vamos a hablar primero sobre el desplazamiento de un objeto, cómo analizarlo, ¿ok? Entonces, para empezar, el desplazamiento lo vamos a tomar en cuenta o vamos a estar registrando lo que viene en la bolita verde, ¿ok? Entonces ahí, por ejemplo, está en 0 y la bolita azul representa al movimiento de la partícula. A esa nada más le hacemos caso para tener una referencia. Entonces, si se fijan, primero el objeto sube hasta ese punto, que subió 3 cuadritos. Por eso la bolita verde solo sube 3 cuadritos. Después, la bolita azul baja 2 metros, digamos si es que fueran metros, y la bolita verde en el eje Y, pues también se mueve de esa forma. Después, si se fijan, pasa el tiempo y no se movió la bolita verde. Quiere decir que ahí no hubo desplazamiento. Cuando eso ocurre en esta gráfica de posición-tiempo, se dice que el objeto se mantuvo en reposo, es decir, no se movió absolutamente nada. Miren, sube, baja y a partir de ahí sigue pasando el tiempo, 2 segundos, y no se movió absolutamente nada. Y ya después el objeto sigue su trayectoria y se mueve. Entonces, ¿dónde inició la bolita azul y dónde terminó? La bolita azul inició ahí y terminó acá abajo. Quiere decir que según esta gráfica se desplazó 2 metros el objeto. Hizo movimiento, subió, bajó, se mantuvo, etc. Pero el desplazamiento se refiere al punto en donde inicia la partícula y al punto en donde acaba la partícula. ¿Y qué va a pasar con la distancia? Pues muy sencillo, pasa lo mismo, nada más que ahora sí tomamos el registro. Primero sube 3 metros, luego baja 2 metros, luego se mantiene, pues ahí son 0 metros, y luego baja 3 metros. Ahí, sin que tengamos el tiempo ni nada, ni que tomemos en cuenta los signos ni nada, la distancia se refiere a todo el recorrido. Entonces, a diferencia del desplazamiento, la distancia es la suma de todo el recorrido y el desplazamiento es donde inicia, donde acaba, y esa magnitud es lo que tomamos. Para que un objeto se permanezca constante, pues entonces la figura o la gráfica debe permanecer una línea paralela al eje X, y ahí vamos a tener que el objeto está sin movimiento. Y para desplazamientos negativos o movimientos negativos, pues estos son los que van siempre apuntando hacia abajo, por ejemplo, y también los que estén bajo el eje X. Por ejemplo, aquí el desplazamiento total que vimos, pues si se acuerdan, era de -2. ¿Por qué? Porque va hacia abajo, tiene ese desplazamiento hacia abajo negativo, ¿ok? Así de sencillo. Ahora, eso fue con respecto a la distancia y al desplazamiento. Con respecto a la velocidad, pues es muy sencillo. Para encontrar la velocidad en estas gráficas de posición-tiempo, simplemente tenemos que encontrar la pendiente entre 2 puntos. Así nada más. Entonces, agarro 2 puntos, saco una línea recta entre esos 2 puntos y aplico la pendiente entre esos 2 puntos.
Esa es la fórmula de la pendiente. Para este caso quedaría de esta manera. Quedaría una pendiente de 0.5 metros sobre segundos. Quiere decir que la velocidad es constante. Aquí siempre vamos a tener velocidades constantes y va a tener una magnitud de 0.5 metros. Si la pendiente hubiera salido negativa, pues quiere decir que tenemos una magnitud de velocidad negativa. Es una velocidad negativa, así de sencillo. Y para esta clase ahorita, en estas gráficas no vamos a tener aceleración. Entonces, para las gráficas de posición-tiempo podemos encontrar desplazamiento, podemos encontrar distancia, podemos encontrar objeto en reposo, que es cuando está horizontal la gráfica, y podemos encontrar velocidad. ¿Cómo? Pues sacando la pendiente. Así de sencillo. Todos esos puntos son para las gráficas de posición-tiempo. Por otro lado tenemos las gráficas de velocidad-tiempo. Y estas gráficas pues se van a... O sea, la figura es la misma, pero si se fijan en el eje Y, ahora tenemos velocidad, que son metros sobre segundos. Y en el eje X mantenemos otra vez el tiempo, que va a estar representado en segundos. Entonces, para el desplazamiento, lo que tenemos que hacer primero es encontrar el área que hay debajo de la curva. O sea, tomando el eje X como base, vamos a encontrar el área de las figuras geométricas que formemos ahí. Y como les pedí, generalmente les recomiendo que saquen áreas que sean triángulos y rectángulos. Entonces, primero delimitamos en dónde están, digamos, los cambios de velocidad. Los cambios de velocidad pues se dan, por ejemplo, en el tiempo 1, en el tiempo 4, en el tiempo 5 y pues hasta el final. Esos son los cambios de velocidad. Pero si se fijan, del tiempo 1 al tiempo 3, del tiempo 1 al tiempo 3 no es un triángulo completo. Entonces lo separamos otra vez y ya tenemos ahora sí puros triángulos y rectángulos. ¿Qué procede? Pues cada uno, si se fijan, va a representar un área diferente y nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar la magnitud de esa área. Entonces, para eso pues aplicamos la fórmula del triángulo y la fórmula del rectángulo según corresponda. Para este ejemplo, esta área sale 1.5 metros, esta de 2, 1, 0.5 y menos 2. Entonces, para encontrar el desplazamiento en la gráfica velocidad-tiempo, una vez teniendo los valores de las áreas, pues simplemente hay que sumar esos valores, que en este caso como resultado da 5 metros. ¿Qué quiere decir? Que la magnitud del desplazamiento es esa, es de 5 metros nada más. Ahora, ¿qué pasa con la distancia? Para la distancia se tienen que sumar todas las áreas sin tomar en cuenta que hay áreas negativas. Quiere decir que ese menos 2 que salió ahí en la última figura geométrica, pues hay que tomarlo como positivo. Y si lo tomamos como positivo, pues el resultado nos queda 9 metros. Entonces, la distancia sería de 9 metros, mientras que el desplazamiento fue de 5 metros. Esa es la diferencia para distancia y desplazamiento aquí en ese tipo de gráficas de velocidad-tiempo. Como podemos observar, pueden ser diferentes los resultados, no necesariamente son positivos. Entonces, resumiendo eso, para la distancia no tomamos en cuenta los signos y para el desplazamiento sí tomamos en cuenta los signos. Muy bien. Entonces lo que falta es encontrar la velocidad en este tipo de gráficas. Entonces, para la velocidad en un punto, o sea, la velocidad digamos instantánea en un punto, simplemente hay que observar el eje Y. Por ejemplo, ahí, esa velocidad al tiempo 1 pues sería de 3 metros por segundo. Esa velocidad al tiempo 3 pues sería de 1 metro por segundo. Ahí estamos viendo que la velocidad va disminuyendo. Ahí en ese punto, en el 0,0, ¿qué velocidad tiene? Pues 0. Para este tipo de gráficas, la velocidad cuando esté tocando el eje X se refiere a velocidad 0 y solamente ahí el objeto se mantiene en reposo porque pues un objeto con velocidad 0 pues no se está moviendo. Para observar una velocidad constante en este tipo de gráficas necesitamos ver una línea horizontal, como el caso del segundo 3 al segundo 4.
Si se fijan, del segundo 3 al segundo 4 es una línea horizontal, quiere decir que ahí la velocidad es constante de 1 metro por segundo. Si tenemos ese punto, pues ahí tendríamos una velocidad negativa de menos 1 metro sobre segundo. Entonces, para las velocidades negativas en este tipo de gráfica, ¿dónde las vamos a encontrar? Debajo del eje X, ¿ok? Debajo del eje X la encontraríamos. Para la velocidad ahora promedio es muy sencillo, simplemente hay que dividir el desplazamiento entre el tiempo. ¿Cómo? Pues muy fácil, yo tengo dos puntos, del tiempo 0 al tiempo 3, saco el desplazamiento, o sea, encuentro las áreas y las sumo y lo divido entre el tiempo, en ese caso pues entre 3 segundos, así nada más. O tal vez yo encuentro esa ahora entre el 0,0 y el 1, 2, 3, 4, 5 y el 7, menos 2. Bueno, saco las áreas completas y lo divido entre el tiempo. Así se encuentra la velocidad promedio en las gráficas de velocidad-tiempo. Y por último, lo más sencillo de esta gráfica es la aceleración. Para la aceleración es muy fácil. Simplemente tenemos que encontrar dos puntos y sacar la pendiente. Y ya, nada más. Puede haber aceleración cero en esta gráfica, sí, cuando la línea sea horizontal. Mientras más inclinada esté la línea, pues más aceleración tenemos. Y puede haber aceleraciones positivas, como es de 0 a 1 segundos, o puede haber aceleración negativa, como es del segundo 1 al segundo 3. ¿Ok? Entonces, pues esto sería básicamente un súper resumen de lo que las gráficas de velocidad-tiempo significan y de lo que las gráficas de posición-tiempo significan. A partir de todo lo que se ha hablado en este video y hemos dicho en clase, pues las preguntas que vienen en el laboratorio pues podrán ser contestadas. Si tienen alguna duda, ya saben que pueden enviarme algún mensaje, o ya sea a través del grupo o en el correo de rupsis@tec.mx. Bueno chicos, pues mucho éxito.